Por favor, abra su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Vamos a leer desde el versículo 19 al 24. Bien, dice así: Un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En ese día conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le dijo: Señor, ¿y qué ha pasado que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús respondió y le dijo: Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos con él morada. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Amén. Bien, como saben, hermanos, estamos viendo una sección del Evangelio de Juan que está enfocada en la última noche que pasó Jesús con sus discípulos antes de ser apresado. Y hemos visto varias cosas de lo que el Señor quiso dejar como énfasis, como la última quizás gran enseñanza en el corazón de sus discípulos, sabiendo que ellos prontamente le abandonarían al ser él crucificado y que en ellos también iba a reposar después de eso la misión de seguir extendiendo el Evangelio y de continuar la misión de Jesús. Jesús le ha dicho varias cosas a sus discípulos y de manera particular el gran énfasis de toda esta sección que nosotros estamos estudiando es algo que Jesús quiere grabar en el corazón de ellos. ¿Se acuerda que eso, no? Que lo hemos hablado. Una palabra, un concepto, algo que es Dios mismo, que Jesús quiere dejar plasmado como el fundamento central de la labor del ministerio de sus discípulos. Y eso es el amor. Jesús está dejando en sus discípulos fundamentado algo que va a ser necesario para que desarrollen la misión que viene por delante. Y de manera particular ahora vuelve a advertir, ya lo había hecho antes, lo hemos leído, pero él vuelve a decirle a sus discípulos que él está pronto a partir. Y en esta ocasión, él hace tres énfasis que son necesarios de notar. El primero de ellos es que él vuelve a insistir en que el mundo ya no le va a ver. Él les está diciendo: yo voy a partir ahora y el mundo no me va a ver más. Pero él les deja una promesa, porque él les dice que aunque él se aparte del mundo, sus discípulos le van a seguir viendo, ¿sí? Lo segundo que Jesús resalta acá es que hay una unidad, un trabajo perfecto, una comunión entre él y el Padre, y también lo vamos a ver con el Espíritu Santo. Y esto, vamos a verlo en la enseñanza, tiene gran importancia para lo que él quiere dejar fundamentado en sus discípulos. Y en tercer lugar, vamos a ver también cómo ahora la vida de Dios habita en ellos. Y eso demanda que también haya un accionar consecuente con la vida de Dios en ellos. La enseñanza de hoy se titula La vida de Dios en los discípulos. Y vamos a partir con el primer punto, algo que Jesús venía diciendo de hace rato. En el versículo 19, él dice: un poco más de tiempo y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Ya en los capítulos anteriores Jesús había insistido en esto. De hecho, en Juan 13, versículo 1, 33 y 36, él ya había anunciado a sus discípulos que él se iba a apartar de ellos, que él iba a partir de este mundo. Y lo propio ocurre en los primeros versículos del capítulo 14, que es el que estamos viendo. En los versículos 2 y 4, Jesús vuelve a enfatizar que él se va a ir de este mundo. Pero ahora dice algo que es importante, porque él parte diciéndoles: un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Y fíjense que de manera particular el ministerio de Jesús tuvo una componente pública muy importante. Jesús estuvo aproximadamente 3 años ejerciendo su ministerio, ¿se acuerda, cierto? Y de esos 3 años,
estamos en la última noche que Él va a compartir con sus discípulos antes de ser apresado. Y hay un énfasis que se hace en el Evangelio de Juan, en toda esta gran sección que estamos estudiando de esa noche. Pero el resto del tiempo de su ministerio, Él lo ejerció de manera pública. Jesús enseñó, habló, hizo milagros, hizo prodigios, confrontó a los fariseos y todo eso lo hizo de manera pública. Fíjense que en Juan 6, versículo 2, se nos narra así. Después de esto, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía una gran multitud, pues veían las señales que realizaba en los enfermos. Y lo mismo dice en Mateo 24, versículos 22 al 23. Entonces le trajeron un endemoniado ciego y mudo y lo sanó, de manera que el mundo hablaba y veía, y todas las multitudes estaban asombradas y decían, ¿acaso no es este el hijo de David? Tal fue el ministerio público de Jesús que incluso dio pie a que sus detractores, los fariseos, lo confrontaran públicamente. Mateo 24, 24 dice, pero cuando los fariseos lo oyeron, dijeron, este no expulsa a los demonios, sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. Jesús no se enfocó solamente cuando Él vino en sus discípulos. No estuvo apartado solo para ellos. Él habló públicamente. Él fue un testimonio visible del amor y del favor de Dios a toda la gente de esa época, hermanos. Y Jesús les está diciendo ahora, en el seno íntimo a sus discípulos, el mundo ya no me va a ver más. Los milagros, los prodigios, las enseñanzas, las palabras, los debates y las confrontaciones públicas llegaron a su fin. Y ahora, en lo que seguía en adelante, solamente los discípulos de Jesús iban a ser capaces de verle. Las palabras de Jesús, como le decía, sus caricias, sus abrazos, su sonrisa, el sonido de su voz, se iba a apagar para el mundo. Fíjese que esto es curioso, porque una de las acusaciones que hace el mundo hoy día, o que hacen los detractores del Evangelio, es decir, ¿dónde está Jesús? ¿O no? ¿Lo ha escuchado usted alguna vez? Que la gente le dice, pero muéstrame a Jesús y con eso me basta y entonces voy a creer, ¿o no? Pero fíjense que esa gracia de Dios, de tener al Mesías, al Verbo encarnado, caminando en las calles, recorriendo los lugares, eso cesó y se acabó. Ese ministerio público en el cual Dios mismo se dignó a venir y a recorrer las calles y a prestarse para los debates y para la enseñanza, se acabó. Y esa muestra de misericordia o de gracia en su tiempo cesó para dar paso ahora al ministerio en que Jesús se revela y se manifiesta exclusivamente, ¿a quién dice? ¿A quién? A los discípulos. Y hermanos, eso es a la vez una muestra terrible para el mundo, porque si el Señor testificara acá en medio nuestro, yo creo que tendría buen fruto, ¿no? Pero Él decidió sacarse de este mundo para dar paso a que la iglesia ahora en su lugar testificara del nombre de Jesús. Eso quiere decir también que para nosotros se nos ha dado un regalo, hermanos. Y es que tenemos la posibilidad de ver a Jesús, no físicamente, ya les voy a hablar de esto, pero vemos a Jesús actuar en medio nuestro, ¿no? ¿O no? ¿La iglesia es capaz de reconocer al Cristo vivo? ¿La iglesia es capaz de reconocer el accionar y el obrar de Jesús en medio de este mundo caído y sobre todo en medio de su iglesia, o no? Por supuesto que sí. Y eso nos ha sido dado como un regalo, como una gracia a nosotros. Jesús les está hablando esto a los discípulos y hay por así decirlo, un doble cumplimiento. Porque efectivamente la iglesia que viene después de los discípulos pues es capaz de reconocer a Jesús. Pero los discípulos evidentemente le volvieron a ver físicamente. ¿Cuándo ocurrió eso? Después de la resurrección. La Escritura dice que Jesús se apareció en medio de ellos y ellos, después de ver que su Señor había estado en la tumba, le volvieron a ver e incluso a tocar. Lucas 24,
Del 36 al 40 dice, mientras ellos relataban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Pero ellos, aterrorizados y asustados, pensaron que veían un espíritu. Y él les dijo, ¿por qué estáis turbados y por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y cuando dijo esto, les mostró las manos y los pies. Eso es parte de la manifestación que Jesús tuvo para con sus discípulos, ¿o no? Pero luego de eso dice la Escritura que Jesús ascendió a los cielos y ya dejó de estar presente de manera física en medio de su pueblo. Pero hay algo que se extiende y que tiene que ver con el hecho de que Dios se manifiesta en medio de su pueblo. Pablo escribe en Gálatas capítulo 4, versículo 19, hijitos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto, ¿hasta qué? ¿Hasta que Cristo qué? Sea formado. ¿En quién? ¿A quién le habla Pablo? Pablo le habla a la iglesia. Es decir, Pablo les está abriendo su corazón y les está diciendo, hermanos, se lo dice de manera tierna, hijitos, yo oro y sufro hasta que Cristo sea formado en ustedes, ¿cierto? Y lo mismo, o de manera similar, dice Pablo en Romanos 8:29, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme ¿a qué? ¿A la imagen de quién? ¿Y quién es ese hijo? Jesús. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces cuando vemos este versículo y Jesús les está diciendo, bueno, yo me voy a ir y el mundo ya no me va a ver, pero ustedes me van a ver, Él les está diciendo y les está enseñando que Él va a ser formado en medio de su iglesia. Por lo tanto, hermanos, aunque nosotros hoy día no veamos con nuestros ojos a este Jesús en su cuerpo, lo podemos ver formado en medio de su iglesia. ¿O no es así? ¿O solo vemos en medio nuestro pecado y destrucción y malicia? Es hermoso cuando tenemos la capacidad de ver a Cristo formado o de ver rasgos de Cristo en medio de su pueblo, en medio nuestro. Esa es una gracia maravillosa y un regalo, hermanos, que nos ha sido dado. ¿Amén o no? Eso es maravilloso. Apocalipsis 22, del 1 al 5, dice, y me mostró un río de agua viva, de vida, resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a cada lado del río estaba el árbol de vida que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones, y ya no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará allí, y sus siervos les servirán. Ellos verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes, y ya no habrá más noche, y no tendrán necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. A pesar de que no vemos a Jesús hoy día y de que vemos rasgos de Él formados en medio de su pueblo, llegará el día, iglesia, en que le veremos cara a cara. Y eso debe alentar nuestros corazones, amén. Pero también Jesús les está diciendo algo en medio de esto. Él les está prometiendo, dado que Él vive, ellos también vivirán. Y ya lo habíamos hablado un par de enseñanzas atrás. Jesús estaba a punto de ser crucificado e iba a morir. Y evidentemente para sus discípulos que proseguían la misión después de Él, era algo aterrador, ¿o no? Imagínense el maestro, su señor, su amigo, a quien habían visto hacer tremenda cantidad de prodigios, iba a ser muerto delante de ellos. Y Jesús les deja estas palabras como testimonio para que ellos recuerden en el momento que Él resucitó, entonces que tenía poder de vencer a la muerte. Y vemos el cambio, yo les decía, de estos discípulos cobardes que se apartaron todos al ver a su Señor capturado y muerto. Pero vemos después de la resurrección de Jesús que ellos se levantan con poder y predican y testifican hasta el punto que entregan sus vidas. ¿Por qué? Porque estaba acuñada esta promesa en sus corazones. Porque Jesús vive, ellos también vivirán. ¿Sí o no? Eso es maravilloso.
La muerte no pudo detener al Hijo de Dios. Y esa promesa se extiende aún hoy a nosotros. Por eso que el cristiano debe enfrentar la muerte con esperanza. Aunque hay dolor, aunque hay tristeza y muchas veces soledad, cuando alguien parte, cuando alguien en Cristo es llamado a la presencia del Señor, debiéramos tener algo de gozo en nosotros, de saber que está en un mejor lugar, ¿o no? Porque si no, hermanos, ¿qué esperanza tenemos nosotros? La vida sería gris y amarga, ¿o no? Pero hay una esperanza que el Señor nos deja. El propósito de Jesús entonces con estas palabras a los discípulos es el mismo para con nosotros hoy. Alentar nuestro corazón. Hermanos, el Señor sabe que enfrentamos una vida que es difícil, ¿o no? Vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo quebrado donde vamos a encontrar problemas, desesperanza, desilusión, donde prendemos la televisión y vemos que hay tragedias e incertidumbre. Quizás en el trabajo escuchamos que el ambiente está malo, que pueden que nos vayan a echar, y por ahí ven, hermanos, y nos estresamos y nos preguntamos cómo vamos a vivir. Y aún más de eso se añade el hecho de que muchas veces nuestra vida corre peligro, ya sea por una enfermedad, por la incertidumbre y por muchas cosas. Pero el Señor nos deja esta palabra para que nuestro corazón tome aliento en medio de la dificultad. Hermanos, porque lo más difícil que podemos enfrentar en la vida, o aquello que es irreparable por nosotros, es la muerte. Y la muerte está cubierta por el Señor. ¿O no? ¿Sí? Amén. Entonces el Señor, acto seguido, después de recordarles esto, pasa a mostrarles la perfecta unidad que hay en la Trinidad. Yo les había hablado la semana anterior de que este texto y el que nos antecede nos está mostrando ya el accionar de la Trinidad, ¿o no? Pero Jesús nos está hablando ahora también de la unidad que hay entre Él y el Padre. Y para entender la importancia de esto, quizás tenemos que ver un poco de contexto. ¿Quiénes eran los discípulos? ¿Cuál era la nacionalidad de los discípulos, hermanos? Ellos eran judíos. Y como buenos judíos, ellos habían sido entrenados y enseñados en el antiguo pacto, ¿no? Ellos se sabían la Torá, conocían los salmos y los profetas. Y una característica muy particular del judaísmo es que ellos eran, al igual que nosotros, una religión monoteísta. Ellos creían en un único Dios. Y si usted se recuerda, quizás por el nombre, no sé si se recuerda, pero hay una oración famosa que es la Shema. ¿La ha escuchado? Por el nombre no se va a acordar quizás, pero cuando escuche el texto lo va a traer a su mente. Esto lo relataban, lo recitaban los judíos de manera diaria y era de alguna manera algo insigne de ellos. Deuteronomio 6:4. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. ¿La había escuchado? Entonces estos discípulos tenían un trasfondo judío en el cual sabían que había solo un único Dios. ¿Y por qué esto es importante? Porque Jesús enseñó en medio de ellos y predicó en medio de ellos y se manifestó como el Hijo de Dios. Aunque Jesús no dijo directamente, yo soy Dios, no negó las veces que se le adoró o que las veces en que se le imputó hacerse igual a Dios. Una de las acusaciones de los fariseos, ¿cuáles eran contra Jesús? Que Él se hacía igual a Dios. Hermanos, porque ¿quién tiene facultad de perdonar los pecados? ¿Solo Dios o no? Y los fariseos lo enrostraban a Jesús y lo criticaban y le decían, ¿por qué te haces igual a Dios? ¿Y Jesús negaba esas acusaciones? No, Él no negaba esto, ¿cierto? Entonces Él les dice en este texto, en ese día conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama, dice, será amado por... y yo le amaré. ¿Se dan cuenta que Él está uniéndose a la labor del Padre? Y me manifestaré a Él.
Judas, no el Iscariote, le dijo: Señor, ¿y qué ha pasado que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió y le dijo: si alguno me ama, guardará mi palabra. Y de nuevo, mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama no guarda mis palabras, y las palabras que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Nuestro Señor Jesús, hermanos, dio amplio testimonio de venir del Padre. Y el mismo Padre dio testimonio de que Jesús venía de Él. Y todo esto tiene un peso importante para ellos, de nuevo por su contexto. Jesús había enseñado en medio de ellos, había hecho milagros, les había revelado los misterios del reino de los cielos, pero Él se está mostrando que está trabajando de manera unánime y en perfecta comunión ¿con quién? Con Él, con el Padre. ¿Y quién era este Padre? Este Padre es el único Dios verdadero. Este Padre que en la mente de los discípulos está, es el que llamó a Moisés desde una zarza ardiente. Ellos tenían ese contexto hacia atrás. Es el que liberó a sus antepasados de la esclavitud de Egipto. Es el que introdujo a sus padres en la tierra prometida, el que levantó al rey David, el que por mano de Salomón construyó un templo grande, el que volvió a reunir al remanente de su pueblo después del exilio. Ese Dios es el Dios que los discípulos tenían en su mente. Y Jesús les está diciendo: yo y el Padre somos uno. ¿Me sigue o no? Jesús les está poniendo enfrente toda la historia de Dios para con ellos, para que ellos entendieran quién les estaba hablando. Jesús entonces no negó jamás la gloria del Padre, todo lo contrario, Él vino para glorificar al Padre, ¿o no? Y ahora, antes de ser entregado, refuerza la comunión y la unidad que hay entre Él y el Padre y el Espíritu Santo. Si no eran suficientes las palabras de Jesús a los discípulos, ahora les está recordando que sus obras no las ha hecho solo, sino que Él ha hecho lo que el Padre le ha mostrado que haga. Mateo 3, del 13 al 17, un evento conocido. Entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán, a donde estaban Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trató de impedírselo, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Y respondiendo Jesús le dijo: permítelo ahora, porque es conveniente que cumplamos así toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente, y he aquí los cielos se abrieron, y él vio, ¿qué vio? Al Espíritu de Dios, ¿qué hacía? Que descendía como una paloma sobre él, y he aquí se oyó una voz de los cielos que decía, ¿qué decía esa voz? ¿En quién me he complacido? No solo vemos la Trinidad actuar, sino que vemos el respaldo de Dios de manera pública sobre su Hijo Jesús. ¿Lo vemos? Yo les pregunto, ¿o Jesús verdaderamente es Dios y está en unidad con Él, o es un mentiroso? Pero hay alguien que reconoce de manera explícita en la Escritura que Dios no puede apoyar a los mentirosos. Juan 9, del 24 al 33. Por segunda vez llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es un pecador. Entonces él les contestó: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. Le dijeron entonces: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les contestó: ya os lo dije y no escuchasteis. ¿Por qué queréis oírlo otra vez? ¿Es que también vosotros queréis haceros sus discípulos? Entonces lo insultaron y le dijeron: tú eres discípulo de ese hombre, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios habló a Moisés, pero en cuanto a este, no sabemos de dónde es. Respondió el hombre y les dijo: pues en esto hay algo asombroso, que vosotros no sepáis de dónde es, y sin embargo a mí me abrió los ojos. Y él dice: sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a éste oye. Desde el principio jamás he oído decir a alguien que abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios,
no podría hacer nada. ¿Se dan cuenta? Jesús afirma su divinidad y afirma su unidad con el Padre. Y el Padre, a su vez, a lo largo del ministerio de Jesús, ha venido dando testimonio de quién es el Hijo. Él es veraz. Y su respaldo ha estado sobre Jesús. Mateo 17, del 1 al 8. 6 días después Jesús tomó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Y he aquí se le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro, tomando la palabra, dijo a Jesús: Señor, bueno es estarnos aquí. Si quieres, haré aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras estaba aún hablando, he aquí una nube luminosa los cubrió, y una voz salió de la nube diciendo: Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. A él oíd. Cuando los discípulos oyeron esto, cayeron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces se les acercó Jesús y tocándolos dijo: Levantaos y no temáis. Y cuando alzaron sus ojos no vieron a nadie, sino solo a Jesús. ¿Los discípulos sabían quién era Jesús? Ellos comprendían que no era un hombre ordinario. Ellos comprendían que Jesús, hermanos míos, no era simplemente un profeta más. Ellos comprendían que Jesús es Dios. Estamos leyendo el Evangelio de... ¿Y qué dice Juan como premisa en su Evangelio? Estas cosas he escrito, ¿para qué? ¿Para qué creáis? ¿Para qué creáis qué? Que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo en Él, entonces tengáis vida, ¿o no? Juan, que escribe el Evangelio que leemos y que deja registro de lo que estamos viendo, él tenía la convicción de que Jesús no era cualquier hombre, sino que era Dios encarnado. Y él lo deja escrito así. En Juan 1, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios, todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no lo comprendieron. Versículo 6, vino al mundo un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz a fin de que todos creyeran por medio de Él. No era Él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron les dio derecho de llegar a ser hechos hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad del hombre, sino de Dios. Y miren lo que dice aquí en el versículo 14. Y el Verbo se hizo y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, y la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él estaba reforzando esta idea en sus discípulos. Jesús no vino, hermanos míos, mandándose solo. Él no vino a hacer su obra por su propia voluntad o de su propio esfuerzo. Él vino en una unidad perfecta con el Padre. Amén. Tomás entendió esto. Juan testifica de la deidad de Cristo. Pero Tomás también, cuando Jesús resucita y se aparece en medio de ellos, dice en Juan 20, 8 días después sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ellos, y estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo: Pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás: Acerca aquí tu dedo y mira mis manos, y extiende tu mano y métela en mi costado, y no serás incrédulo sino creyente. ¿Y qué respondió Tomás? Le dijo: Señor mío, ¿y cómo?
Dios mío. ¿Nos damos cuenta entonces la unidad que hay? Jesús dijo, no he venido a hablar nada que el Padre no me haya mandado a hablar. Y el Padre a su vez glorifica al Hijo y lo exalta y le dice a la gente alrededor de Él, óiganlo a Él. Bonito, ¿no? La Biblia nos da amplia evidencia de la Trinidad. En Génesis 1, cuando tenemos a Dios formando, ¿cierto? Todo dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y en el versículo 26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Entonces testificamos, y este texto nos muestra el accionar de la Trinidad. Un Dios, tres personas, cada uno es Dios, pero a la vez cada uno es distinguible de los demás, y todos operando en una perfecta y armoniosa unidad. ¿Amén? Entonces, hermanos, confiamos en la soberanía de Dios, confiamos en su fidelidad, confiamos en su misericordia, porque Cristo se nos ha dado para salvación. Y el mismo Cristo que se nos entregó para morir por nosotros, le dijo a sus discípulos, les conviene que yo me vaya, porque va a venir otro similar a mí, dice, otro consolador, pero este va a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sí o no? Entonces, hermanos, Jesús está alentando el corazón de sus discípulos. Los está animando a ver lo que Dios está haciendo. Pero también les está mostrando que ahora la vida de Dios viene a morar profundamente en ellos. Jesús les dice, el que me ama a mí será amado por mi Padre y yo le amaré y vendremos y le amaremos. Y también dice que haremos morada con Él, ¿o no? Lo que es un regalo, hermanos. Y lo que nos deja ahora en el punto de plantearnos, bueno, a la luz de esta verdad, ¿cómo entonces debemos vivir? ¿Cómo vivimos? Jesús le dijo a los discípulos en ese día, conocerán que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, yo en vosotros. Y también después dice, yo le amaré y me manifestaré a Él. Y más abajo dice, vendremos a Él y haremos con Él morada. ¿Cómo se manifiesta esta vida de Dios en nosotros? O más bien, ¿a través de quién se manifiesta esta vida de Dios en nosotros? A través del Espíritu Santo. Efesios 3, 14 al 19 dice así. Por esta causa, pues doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones y que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Hermanos, Dios está empecinado en formar a su Hijo en nosotros. Y lo está haciendo por medio de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Por lo tanto, quizás alguno se ha planteado esta inquietud. La Escritura dice que Cristo ascendió y está a la diestra del Padre, ¿cierto? Entonces, ¿por qué decimos que Jesús vive en nuestro corazón? ¿Lo ha escuchado, no? Se lo decimos a los niños. Jesús vive en tu corazón, ¿o no? ¿Es verdad o no? Es verdad. Es verdad, Pablo le dice, para que Cristo more por la fe en vuestros corazones, por medio del Espíritu Santo. Ahí se cumple la palabra del Señor que le dijo a sus discípulos y se extiende a nosotros, no los dejaré huérfanos, ¿cierto? Y entonces, como veíamos la semana pasada, el Espíritu en nosotros nos vivifica, nos guía, testifica de que somos hijos de Dios, nos ayuda en nuestra debilidad, intercede por nosotros, nos ayuda a orar, nos fortalece, nos da paz y convicción también del pecado, lo que es un maravilloso privilegio, porque es la vida de Dios en cada uno de sus hijos.
Amén. Pero hay algo que tenemos que pensar en una segunda vuelta. Y es la forma en que nosotros vivimos o apreciamos entonces este don, este regalo de Dios. Porque a pesar de que Dios vive en nosotros, no siempre mostramos a ese Dios que vive en nosotros, ¿o no? Como dice un amigo, cuando se nos sale la chuleta, no vemos a Dios ahí, ¿cierto? Mostramos nuestra carne muchas veces. Y pecamos a diestra y siniestra, como si Dios no estuviera en medio nuestro. Efesios 4:30 dice así: y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Qué es esto, hermanos, de contristar o de entristecer al Espíritu de Dios? Pablo se lo habla a la iglesia en Éfeso en medio de una exhortación a guardar un comportamiento que sea acorde a la fe que ellos profesan tener. Y él, en ese listado que está hablando en Efesios, los llama a no andar como los gentiles. ¿Cómo andan los gentiles? Hermanos, apartados de la vida de Dios. No creo que tenga que entrar en más detalles, pero un gentil evidentemente no tiene a Dios en su mente ni delante de él. Pablo les dice: dejen la falsedad y comiencen a hablar la verdad con sus hermanos. Pueden airarse, pero no deben pecar. Él les dice: no le den oportunidad al diablo sobre ustedes. Y que no salgan de sus bocas palabras corrompidas. No está hablando solo de hablar garabatos. Él está diciendo que deben salir de ellos entonces palabras que sean de edificación. A veces pensamos que las palabras corrompidas son solamente agarrar a alguien y subirlo y bajarlo, ¿no? Pero no, las palabras corrompidas son aquellas que buscan más que nada hacer daño o no edificar en vez de edificar. Y en medio de ese contexto, de ese listado, Pablo le dice entonces: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios. La palabra griega que es lupeo se puede traducir también como apagar. Y esto es importante porque debemos comprender que a pesar de que el Espíritu de Dios vive en nosotros, no somos títeres de Dios. Y quiero dejar esto claro. Porque el Espíritu de Dios habita en nosotros y tiene una gran influencia en nosotros, pero el Espíritu de Dios no se ha fusionado con nuestro espíritu. ¿Ya? ¿Por qué lo digo? Porque efectivamente podemos llegar a actuar en contra del Espíritu. ¿De qué manera? Haciendo lo que Pablo nos dice que no debemos hacer. Y eso tiene como resultado entonces entristecer o apagar al Espíritu de Dios en nosotros. Esto no va a llegar jamás al punto de perder la salvación, no pensemos mal, o hacer que el Espíritu de Dios se vaya, porque Él no se va de nosotros. Sin embargo, si llega a este punto en que entristecemos al Espíritu de Dios en nosotros, entonces vamos a ser guiados por la carne y no por el Espíritu. No creo que haga falta que lo diga, porque yo mismo he sido ejemplo muchas veces de lo que es ser guiado por la carne, ¿no? Pablo le dice a la iglesia en Gálatas 5, el 16 y 21, digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen en uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y fíjense lo que Pablo le dice a la iglesia. Él no está diciendo: hermano, vamos a hacer una campaña, nos vamos a ir al monte y nos vamos a apartar de este mundo perverso para ahí alejarnos de la carne. Él le está diciendo: no. Si ustedes quieren no andar en la carne, la única forma es andando por el Espíritu.
Porque cuando andamos por el Espíritu, entonces en consecuencia no vamos a andar en la carne. ¿Se acuerdan cuando hablamos? Jesús lo dice en este texto que leímos. ¿Qué viene primero, la obediencia o el amor? Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Entonces tengo que obedecer a Dios en todo. Oye, amemos. Porque si amamos verdaderamente, entonces la consecuencia natural es que vamos a obedecer. Y de la misma manera, si andamos en el Espíritu, entonces no vamos a andar en la carne. Pero no podemos buscar no andar en la carne para ser más espirituales, hermanos. Es imposible. Es una batalla perdida. Lo único que va a generar en nosotros es frustración, es desánimo y es querer alejarnos de Dios. Cuando el remedio está en amar al Señor y en buscar entonces ser dominados, guiados por el Espíritu de Dios. Entonces su fruto, no el fruto de nosotros, sino el fruto del Espíritu, va a abundar en medio nuestro. ¿Amén o no? ¿Sí? Esto debiera llevarnos entonces a reflexionar cuál es la relación de hoy día de nosotros de manera personal con la vida de Dios en nosotros. Esto de manera, de nuevo, personal, en mi comunión, en mi intimidad, en mi reflexión, en mi forma de actuar. ¿Por qué, hermanos míos? Porque Dios vive en nosotros. Imagínense este privilegio. Nosotros en la práctica somos pecadores, ¿o no? En la práctica. Justificados, se nos ha imputado la justicia de Cristo de manera legal. Dios nos mira y dice, ellos son justos. Dios nos mira y dice, ellos son santos. Se nos ha imputado por Cristo. Pero en la práctica, hermano, usted y yo sabemos que no. ¿Sí o no? La toalla sobre la cama, la ropa mal tirada. Y ejemplos miles tenemos. No somos santos. Nos hacemos rabiar, nos enojamos fácilmente. Nos sacamos en cara las cosas, peleamos, debatimos, no perdonamos, no somos hermanables muchas veces. Que es una muestra de la corrupción aún en nosotros. Pero hay una solución que es buscar, entonces, andar en el Espíritu. Pero esto tiene una dimensión también, hermanos, que con esto termino, que se extrapola, que sale de nosotros y tiene que ver con la vida en comunidad. Porque si Dios vive en nosotros, en los que son creyentes, en los discípulos, ¿no vive también en nuestros hermanos que lo son? ¿Qué cree usted? ¿Vivirá Dios en mi hermano que es cristiano o no? Entonces, hermanos, si Dios vive en nuestros hermanos, ¿acaso cuando le ofendemos a ellos, no ofendemos también a nuestro Dios? Ciertamente cada vez que quebrantamos el mandato de amar a nuestros hermanos, estamos ofendiendo entonces a Dios. La imagen de Dios, Cristo está siendo formado hoy día en medio de su iglesia, en diferentes áreas, al ritmo de Dios, porque Él es sabio y Él sabe cómo trabaja en cada uno de nosotros. Pero si hay alguien que verdaderamente es cristiano, hermanos, es imposible que no esté siendo formado a la imagen de Cristo. Porque esto no lo formo yo como pastor, ni lo forma usted como hermano. Lo forma Dios en su pueblo. Por lo tanto, es imposible que eso nos esté dando. Pero fíjese la facilidad con la que muchas veces nosotros dañamos o nos enfrentamos o nos oponemos al mismo pueblo de Dios. Y no entendemos que el mismo Padre de nosotros es el Padre de mis hermanos. ¿Sí o no? No sé si le ha pasado alguna vez que saca a los niños a jugar y de repente llega algún niño medio matón, ¿cierto? Y usted se pone al lado y le dice, él viene conmigo, es mi hijo. ¿Sí o no? Pero se nos olvida a veces que cuando tratamos mal a nuestro cónyuge o tratamos mal a nuestro hermano, está nuestro Padre mirando. Porque mi Padre es también el Padre de ustedes, ¿o no? Imagínense cómo sería entonces la vida de la iglesia si tuviéramos siempre esta conciencia de que Dios habita también en mis hermanos. ¿Heriríamos tan fácilmente a los demás? Yo creo que no, ¿cierto? Pero el Señor precisamente le viene hablando de eso a sus discípulos. Él nos viene hablando del amor.
Él les viene hablando de lavarse los pies los unos a los otros. Él les viene pidiendo encarecidamente que sobre todas las cosas permanezcan en amor. Porque eso afecta la vida de iglesia. Romanos 8 del 12 en adelante dice, así que hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué dice ahí? Viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. Tenemos un regalo maravilloso que nos ayuda en lo personal, que nos vuelve de nuestro extravío, que nos da cierta convicción de pecado cuando hemos pecado. Y eso es para nuestra edificación personal. Pero yo hoy día quiero que usted también tenga presente que Dios habita en nuestros hermanos. Por lo tanto, mi trato para con otros es muy importante. Porque si queremos ser una iglesia familiar que ama, ¿cierto?, a Dios y que vivimos la comunión como Dios manda, debemos ser conscientes de que Dios habita también en los demás. Por lo tanto, ojo en la rapidez con la que juzgamos. Ojo en la rapidez con que abrimos la boca, ¿cierto?, y levantamos la lengua. Porque el Padre de mis hermanos es mi Padre. Amén. Póngase en pie, por favor. Vamos a orar al Señor. Y yo quiero animarle a que dentro de su oración le pida al Señor ver la belleza de Cristo en sus hermanos. Hermanos, nosotros no vamos a ver al Señor hoy día cara a cara. No hoy, no mientras vivamos. Ciertamente le veremos cuando estemos con Él en gloria. Pero la forma en que hoy día vemos a Cristo en la tierra es reflejado en medio de su iglesia. Y no sé qué le pasa, pero mi corazón se llena cuando soy capaz de distinguir algunos rasgos de Cristo en mis hermanos. Y me da mucha alegría y felicidad. Y yo creo que es algo que tenemos que tener en la mente para cuidar a la iglesia y para alabar al Señor por lo que Él ha hecho en medio nuestro. Amén.